Entonces vamos a dar inicio el día de hoy a nuestro webinar que es sobre anatomía superficial del cerebro. Yo soy el doctor Guillermo Berbins, para quienes no me conocen, o simplemente doctor Berbins, así me consiguen en las redes sociales. Eh, y bueno, tenemos este webinar, vamos a hablar de una parte, una pequeña parte de la anatomía del cerebro, porque la verdad es que la anatomía del sistema nervioso central es bastante amplia, ¿sí? Por aquí puede ser que haya algunas personas que no me conozcan, otras que sí. Vamos a tener la oportunidad, bueno, de presentarnos, de conocernos. Me gustaría que si tienen alguna duda, conforme vaya avanzando la explicación, si quieren plantear alguna interrogante que esté relacionada más o menos con lo que estoy explicando o que no esté relacionada, pueden hacer la pregunta. Pueden activar su micrófono, pueden escribir si quieren. Igual voy a estar a la orden para quienes estén viendo la grabación de este webinar. Si tienen alguna duda que surja, pueden realizar su pregunta por medio de los canales regulares. Y la mayoría de los que están aquí vienen de de nuestro grupo de encuentros. Así que, bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la anatomía dentro del sistema nervioso, la anatomía del cerebro. A ver, esto que vamos a hablar hoy en realidad es una pequeña porción de lo que es nuestro taller de anatomía básica. ¿Sí? Dentro del taller de anatomía básica, nosotros tenemos pues un apartado, un tema, por supuesto, del sistema nervioso. Y aquí vemos una clasificación jerárquica del sistema nervioso donde lo dividimos en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso vegetativo. Luego vemos como el sistema nervioso central, y voy a ampliar esto, por supuesto, todo esto se estudia en nuestro tema del sistema nervioso. Fíjense cómo el sistema nervioso central se divide en encéfalo y en médula. Dentro del encéfalo, el encéfalo en sí se divide en cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Luego el cerebro, fíjense cómo se divide inicialmente en telencéfalo y diencéfalo. Y luego el telencéfalo, dentro del telencéfalo tenemos a los hemisferios. En los hemisferios, pues los hemisferios en sí son divididos en lóbulos y los lóbulos tienen sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris forma parte de la corteza. Esto es lo que nosotros vamos a ver hoy. Dentro de, a ver, todo el contenido del sistema nervioso en general, nosotros vamos a ver el contenido de la sustancia gris dentro del cerebro, que por supuesto forma parte del encéfalo, ¿sí? Eso es lo que vamos a estudiar. Bienvenidos a todos los que están conectados. Sé que por aquí hay muchos estudiantes que están con nosotros. Veo algunos nombres conocidos, sé que veo algunos nombres nuevos también. Así que, bueno, bienvenidos. Muchas gracias por participar. Y bien, entonces para quienes no me conocen, me gustaría presentarme. Me disculpo con quienes ya me he presentado, porque bueno, voy a presentarme sobre todo para aquellas personas que no me conocen, ¿sí? Yo soy el doctor Guillermo Berbins y bien, fíjense, yo soy médico cirujano UCLA, soy CEO de Avimed y soy, bueno, docente universitario desde 2013 para la UCLA, tanto para medicina como enfermería. Docente en algunas asignaturas como biología celular y molecular, anatomía básica, aprendizaje basado en procesos, que es denominado ABPRO, bien, memoria y estudio, bioquímica básica y biología oncológica para posgrado, ¿sí? Entonces, bueno, tengo muchísimo tiempo dando clases, incluso desde que era estudiante, estoy dando clases. Entonces, bueno, a ver, sucede que quiero mostrarles esto. A ver, aquí estaba yo, si no me equivoco, eso es como un segundo año en esta fotografía de la izquierda. Aquí estábamos ya avanzados, ya sea cercano a un quinto año. Bueno, pero lamentablemente, y quiero, bueno, compartir esto con ustedes, tuve un pequeño accidente que me dejó en silla de ruedas. Y bueno, así en esas circunstancias, estos son mis compañeros. Este fue el día que ellos se graduaron. Yo en ese entonces no pude, no pude graduarme en ese momento, ¿verdad? Pero bueno, me planteaba yo la idea, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a, eh, ¿Será que sigo estudiando medicina? ¿Será que estudio psicología? Algo parecido. Eso es una de las cosas que me planteé, ¿verdad? Pero miren, como ya saben, me estoy presentando como doctor Guillermo Berbín, pude continuar. No fue tan sencillo, tuve que
a ver, repasar, digamos, todas las posibilidades que existían y en medio de ese solicitar el reingreso. Y bueno, luego de muchísimo tiempo que lo estuvieron estudiando, lo aprobaron. Aquí estamos con el equipo de trabajo. Esta es la emergencia de ginecobstetricia del Hospital Central en mi ciudad, en la que habito en este momento. Aquí estamos en un ambulatorio, aquí estamos defendiendo nuestro trabajo de grado, el trabajo de tesis. Bien, y luego, pues sin mucho aviso llegó el final, pude graduarme, ¿verdad? Este, y en ese momento surgió esta interrogante, perdón, esta noticia. En ese momento le llamaban diversidad funcional motora. Y fíjense que en ese momento, bueno, aparentemente no había otra persona en esta condición de diversidad funcional. Hoy en día se llama cuadriplegia. No había otra persona y bueno, era el primero en el caso en mi país en donde resido, ¿sí? Luego tuve la oportunidad pues de iniciarme en la docencia de manera más formal porque la verdad es que desde incluso antes del accidente había iniciado con la docencia. Aquí estamos con los estudiantes de primer semestre. Aquí también algunos talleres de formación preuniversitaria. Y bueno, luego también pudimos ampliar este servicio preuniversitario a toda Latinoamérica y por eso están muchos de ustedes aquí, muchos de hecho en nuestros talleres de formación y otros bueno, se han conectado por escuchar el tema. Entonces pudimos entonces compartir toda esta experiencia de formación preuniversitaria, bueno, con un montón de países de Latinoamérica, quienes al final todos vamos hacia lo mismo, que es el amor por la ciencia de la salud, que es el objetivo de formarse en esta carrera maravillosa. Bueno, esto nos ha permitido hoy día formar a... Este video lo hicimos cuando estábamos celebrando los 2.000 estudiantes formados. Y hoy en día llevamos más de 4.000, no sé si ya llegamos a 4.500 por ahí, debe ir la cuenta de estudiantes formados. Tuve la oportunidad de compartir experiencias en diferentes escenarios y en medio de ello surgió entonces esta noticia. Resulta que eh, aparentemente en condición de cuadriplegia, bueno, es el primer caso que se da en Latinoamérica. No lo sabía, ni siquiera lo sabía que era el primero pues en el país. Entonces en Latinoamérica, verdad que, bueno, bien interesante. Esto al final, bueno, las personas, yo no sé, les gusta escuchar esto. Y la cuestión es que, bueno, a ver, que indistintamente de lo que pase, vamos a seguir adelante. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Este es un pequeño resumen. El punto es brindarles un buen servicio a ustedes, un buen servicio de formación preuniversitaria para que cuando arranquen la universidad vayan con herramientas, vayan a ver con seguridad, comiencen a entender cómo es la transición entre la preparatoria, entre secundaria, bachillerato, como les llamen, y la universidad, en donde el nivel de exigencia es mucho mayor. Entonces, a fin de cuentas, esta herramienta es la que nosotros les estamos brindando y sobre todo pensando en que, a ver, probablemente cuando una persona arranca bien, termina, su prosecución es buena y también termina muy bien. A fin de cuentas, estamos apuntando a excelentes profesionales que terminan, digamos, formando parte de la sociedad con un buen servicio y eso mejora la sociedad. Así que, bueno, esa es la idea. Vamos a avanzar entonces y vamos al tema que nos llama hoy, que es el tejido nervioso. Y dentro del tejido nervioso vamos a comenzar a hablar un poquito. A ver, el tejido nervioso, recuerden que vamos a hablar de la anatomía superficial del corazón, perdón, del cerebro, pero a ver, que inicialmente es importante que nosotros entendamos cómo está constituido el cerebro. Sabemos y ya todos deben tener la noción de que el cerebro está constituido por neuronas, ¿verdad? Aquí vemos una neurona típica y vemos que esta parte que está aquí es el cuerpo, también llamado soma neuronal. Esta parte periférica son llamadas dendritas y esta es su vía principal de comunicación con otras neuronas, que es el axón o los axones en general. ¿Ok? Entonces, vemos entonces esta es una neurona. Por medio de este axón, por medio de las dendritas, se pueden recibir comunicación con otras neuronas. El impulso nervioso viaja a través de la neurona y luego se transmite a través del axón y se comunica entonces con otras neuronas. Muy bien, dentro del cerebro aquí vemos un corte horizontal del encéfalo. Y miren cómo hacia la parte periférica predomina una zona más oscura y hacia la parte más blanquecina, hacia la parte central una zona más blanquecina. Eso fundamentalmente es cómo se organizan las neuronas en este tejido.
Los cuerpos los cuerpos neuronales, soma, se tienden a ubicar en esta parte periférica que se conoce como corteza. Y los axones, ya un momentico, ok, y los axones se tienden a ubicar en esta parte más blanquecina. Y por eso, como los somas son un poco más densos, se tienen un mayor número de elementos, se ven más oscuros, mientras que los axones, que son, digamos, un poco más laxos, entonces tienden a tener una imagen más clara. Vemos entonces cómo en el encéfalo, en la parte periférica, predomina esta zona oscura que nosotros llamamos materia gris. Y en la parte central predomina esta zona más clara que nosotros llamamos sustancia blanca. Fíjense que en la médula, este es un corte horizontal de la médula, es básicamente lo mismo, pero al inverso. Tenemos sustancia blanca en la parte periférica y sustancia gris en la parte central. Nosotros ahorita vamos a ver un paseo así con diapositivas y luego vamos a avanzar en un modelo 3D, pero siempre es bueno, digamos, tener un preámbulo antes de ir a esta práctica con el modelo 3D. Entonces, ok, una vez que entendemos cuál es la división entre sustancia blanca y sustancia gris, entonces entendemos que la sustancia gris predomina en la parte periférica. Y esto es lo que nosotros conocemos como corteza cerebral. En realidad, eso es lo que nosotros vamos a estudiar ahorita, la corteza cerebral, cómo se ve desde un enfoque superficial. Entonces, dentro de todo el sistema nervioso, una de las cosas que debemos definir son vías aferentes y vías eferentes, como concepto. ¿Ok? Entonces, fíjense que si nosotros tenemos que esta línea de aquí, que es algo hipotético, vendría siendo como nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando tenemos un estímulo externo que termina siendo un estímulo, por ejemplo, doloroso, en este caso, cuando la información ingresa a nuestro sistema nervioso, esto lo consideramos una vía aferente. Luego nosotros podemos generar una respuesta, supongamos que sea esquivar o sea una reacción, etcétera. Esta reacción, sea voluntaria o involuntaria, se denomina vía eferente, no deferente, la D está de más. Vía eferente. Entonces tenemos una vía aferente y una vía eferente. La vía aferente es la que lleva información al sistema nervioso y la vía eferente es la que saca información, bien sea para activar un componente motor, pero también, de hecho, la vía aferente y eferente se divide en somática y visceral. ¿Ok? La somática es la sensación que hacemos, que nosotros tenemos consciente eh, de las sensibilidades que nosotros normalmente conocemos. Y la eferente somática es por una respuesta que también nosotros hacemos conscientemente. Pero también nuestro sistema nervioso recibe información y envía información para todas nuestras vísceras, pero nosotros esa información, aunque podríamos tener, por ejemplo, dolor, sensación de llenura, pero la información exacta de la situación de las vísceras no es consciente. ¿Ok? Entonces, esta es una vía aferente visceral y una vía eferente visceral que a su vez se divide en dos, que se llaman vía parasimpática y vía simpática, que no vamos a profundizar en este momento. Entonces tenemos una vía aferente y una vía eferente. Estas vías, ambas, tanto la vía aferente como la vía eferente, eh, digamos, forman parte de la sustancia blanca y las conexiones neuronales principalmente ocurren en la sustancia gris. María Ángel dice, a mí no se me escucha, ¿ustedes cómo hicieron para activar el sonido? Si alguien le puede explicar a María Ángel cómo hizo para activar, cómo hicieron ustedes para activar el sonido. Creo que tienen que darle a un botón. En el primer icono, dice Arely. Muy bien. Vamos entonces, porque vamos a ir como, a ver, acercándonos al tema. Ahora vamos a hablar. Sistema nervioso central se refiere específicamente al cerebro y la médula. Bien. Entonces, aquí tenemos al encéfalo dentro del cual tenemos el cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Encéfalo y médula espinal forman parte del sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, también tenemos el sistema nervioso periférico, pero no vamos a tratarlo en este momento. Josefa dice, lo que hice fue aceptar que la APP active el micrófono, dice Josefa. Le dice a María Ángela a ver si logra escuchar. Entonces, fíjense que el encéfalo a su vez se divide y lo veamos en la clasificación jerárquica inicial, pero esto está un poquito más sencillo porque obvié algunas partes. Tenemos cerebro, cerebelo y tronco encefálico. ¿Va? El cerebro es como, bueno, como le llamamos más comúnmente, ¿verdad? Cerebro.
Luego, dentro del cerebro tenemos al telencéfalo y al diencéfalo. El diencéfalo es un poco más profundo. El telencéfalo es un poco más superficial y aquí es donde tenemos a los hemisferios que se dividen en lóbulos. Y esto aparte es la que vamos a estudiar hoy. No sé si a ti te funcione así, espero que te pueda haber ayudado, dice Josefa. Esperemos que le funcione a Mariana. Entonces, inicialmente, cuando nosotros comenzamos a explorar encéfalo, lo primero que nos conseguimos son unas capas de recubrimiento que llamamos meninges. No sé si alguno ha escuchado alguna vez meningitis. La terminación itis significa inflamación, inflamación de las meninges. ¿Ok? Entonces, bueno, de hecho, cuando comenzamos a disecar un encéfalo, lo que vemos inicialmente es un recubrimiento, que es algo como medio transparente, pero a su vez es bastante opaco. Y esto, bueno, es un tejido, ¿ok? Fíjense que las meninges, a la orden, dice gracias, María Ángel, voy a buscar esa opción. Este, las meninges se dividen así, en paquimeninges y leptomeninges. En realidad son tres, porque la paquimeninges es la pia madre. Esta pia madre es la que se adhiere directamente al encéfalo y al cerebro, en este caso, que es el que vamos a estudiar, y no se puede despegar. En realidad, la más externa es esta que se llama dura madre y es la que está levantada aquí. Esto que está levantado es la dura madre. Y luego, en siguiente instancia, tenemos al aracnoides y el aracnoides está acá. ¿Ven? Este es el aracnoides. Y finalmente, en la parte más profunda, tenemos a la pia madre. ¿Ok? Entonces tenemos a la dura madre, al aracnoides y a la pia madre. En realidad aquí hay una mnemotecnia interesante que es PAT, ¿verdad? PAT, digamos, de adentro hacia afuera, tenemos aquí a la pia madre, a la aracnoides y a la dura madre, ¿sí? De adentro hacia afuera. Bien, entonces aquí vemos de hecho cómo dentro de la dura madre circulan algunos vasos sanguíneos y también dentro del aracnoide circula un número importante de vasos sanguíneos. Así que podemos ir avanzando. Fíjense cómo si hacemos un corte sagital del encéfalo, tenemos entonces aquí en la parte más alta, tenemos al cerebro, aquí tenemos al tronco encefálico y hacia la parte posterior tenemos al cerebelo. ¿Bien? Miren cómo en la parte más periférica vemos varias capas, podríamos ampliar un poco. Entonces vemos aquí esta parte más superficial. Estas son las dos hojas de la dura madre, dentro de la cual circulan algunos senos venosos. Luego más abajo tenemos el espacio o la capa del aracnoides, que es la otra capa más delgada, un poquito rojiza, se ve allí, y la pia madre está adherida totalmente al encéfalo. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver un poco mejor en el modelo 3D. Aquí vemos también, fíjense en este caso, esa es la dura madre, la que estamos viendo allí. Antes de levantarla, lo que vemos es esto, la dura madre. Y aquí hay unos pequeños pedazos donde se está eliminando, y ahí en esa zona donde se elimina está el aracnoides, que inmediatamente por debajo. Luego, fíjense, aquí tenemos una, digamos, una distribución para que entendamos. Esto será un corte frontal del encéfalo. Y miren entonces, esto que está aquí es la dura madre, que es la capa más externa inmediatamente por debajo de la bóveda craneana, del hueso. ¿Ok? Fíjense que dentro de las capas de la dura madre transitan senos venosos. Luego más abajo y bastante irrigado, tiene una gran conformación de vasos sanguíneos, esta parte rojiza es la aracnoides. Y esta que está de color verde directamente adherida al encéfalo, al cerebro aquí, es la pia madre, ¿verdad? La pia madre no se puede despegar. Si despego la pia madre, lo que estoy haciendo es dañando en el caso de una disección. Y fíjense entonces, esta dura madre sí se puede levantar y la aracnoides pues también es una capa que se puede levantar. Digamos, por supuesto, esto estamos hablando en términos de una intervención quirúrgica o de una disección de una pieza anatómica. Con disección me refiero a separarlo en partes para poder estudiarla desde un punto de vista anatómico, ¿sí? No sé si han escuchado, por ejemplo, una hemorragia subdural, una hemorragia subaracnoidea. Cuando hablamos de hemorragia subdural es porque está por debajo de la dura madre. Cuando hablamos de una hemorragia subaracnoidea es porque está por debajo de la aracnoides. ¿Bien? Entonces, bueno, esto, digamos, en relación a los espacios. Ahora, fíjense, aquí tenemos al aracnoides
Aquí es lo que estamos viendo, una fotografía real de un encéfalo. Y fíjense, el aracnoide tenemos estos como rugosidades, ¿verdad? Se llaman procesos aracnoideos. Y si quitamos las aracnoides, ya lo que vemos es directamente el cerebro, en este caso, formando parte del encéfalo. Y la pía madre, hemos dicho, es esta parte, digamos, como brillante del encéfalo, pero no la podemos quitar. María Ángel ya consiguió cómo escuchar. Qué bueno que ya nos está escuchando. Ok, entonces ya hasta aquí llegaríamos con las meninges, entendiendo que la pía madre no la podemos retirar. Ahora fíjense cómo la dura madre puede meterse en el medio del cerebro, en en esta división que separa el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y esto se llama hoz del cerebro porque tiene la forma de una hoja, ¿verdad? Como la hoz. No sé si saben lo que es una hoz, es lo que se utiliza para cegar y es lo que cotidianamente tiene en los dibujos animados, aparece la muerte con un instrumento en una mano y es como una cuchilla alargada y afilada en una punta. Entonces, esta forma que hace la dura madre aquí en la mitad de los hemisferios parece una hoz y le pusieron ese nombre, hoz del cerebro. Bien, ok. Entonces, estamos aquí en este momento. Ya digamos como que hemos ido separando las capas y hemos ido accediendo al cerebro y ya estamos en el telencéfalo, que es la parte más periférica. Tele quiere decir lejos. Bien, tele quiere decir lejos. Y telencéfalo se refiere a la parte del encéfalo que está lejos, porque conforme vamos profundizando, vamos, digamos, yéndonos más hacia el centro, el cerebro se vuelve como más primitivo. Es decir, que las zonas más centrales del cerebro la tienen prácticamente todos los animales, mientras que las zonas más periféricas del cerebro, como el telencéfalo, son las zonas más evolucionadas y las tenemos, por ejemplo, nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a hablar del telencéfalo, que es la zona más periférica, y ya entonces es la parte superficial del cerebro. Lo primero que debemos entender es que, bueno, el cerebro en sí se divide en un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo por medio de la cisura interhemisférica. Cuando hablamos aquí de cisura, nos referimos a un hundimiento, ¿ok? Eso es una cisura. También se le puede llamar surco a esos hundimientos, pero normalmente cisura se refiere a un hundimiento mayor y surco se le refiere a un hundimiento menor, pero algunos libros lo usan de manera indistinta. Depende de la bibliografía, pero algunos libros usan cisura siempre y surco siempre y bueno, ya van a darse cuenta cuando estén, si ya no están dentro de las ciencias de la salud, que diferentes autores a veces utilizan la terminología de manera diferente. Entonces, luego tenemos a las circunvoluciones. Las circunvoluciones son las partes, digamos, regordetas del cerebro. Así tenemos entonces, estas serían las cisuras o surcos y esta parte serían las circunvoluciones. De entrada parece que el cerebro es como desordenado, ¿verdad? Porque es como un montón de rugosidades allí que poco se entiende. Pero cuando comenzamos a acercarnos a ver, a estudiar la anatomía, nos damos cuenta que en realidad todos los cerebros tienen esas mismas circunvoluciones. Si nosotros vemos nuestro cerebro, tenemos la oportunidad, nos vamos a dar cuenta que todos tienen las mismas circunvoluciones y las mismas, por llamarlo de alguna forma, rugosidades. Todos se asemejan, no es algo desordenado, es algo que realmente es anatómico, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, la cisura interhemisférica divide al cerebro en un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, que característicamente en el ámbito de la psicología se conoce por tener diferentes propiedades. Por ejemplo, el cerebro derecho suele ser más creativo, ¿ok? Tiene que ver con la ubicación espacial, con ver el todo, ¿ok? Es decir, integrar diferentes detalles en una sola cosa eh, y por ejemplo, es un poco más predominante en las mujeres el cerebro derecho. También en los artistas, en las personas que pintan, hacen escultura, por ejemplo. El cerebro izquierdo es más de lógica. El hemisferio izquierdo se dedica, por ejemplo, a habilidades tipo matemática, a la lectura de la música, digamos, a ver algunas cosas por pequeño, en detalle, cosas pequeñas. Mientras que el derecho trata de ver el todo, el izquierdo se centra en detalles pequeños. Puede procesar, digamos, detalle a detalle. Por poner un ejemplo, es como decir
que el cerebro derecho ve el bosque completo porque ve todos los árboles a la vez, mientras que el cerebro izquierdo ve un árbol y al lado hay otro árbol y al lado hay otro árbol, ve, digamos, detalle a detalle, va avanzando así, detalle a detalle. El cerebro izquierdo predomina la mayoría de las veces en los hombres, ¿sí? Eso no quiere decir que no tengamos de los dos, ¿verdad? De hecho, pues hombres y mujeres tenemos ambos hemisferios. Suele haber alguno predominante y lo frecuente es que el izquierdo predomine en hombres y el derecho predomine en mujeres. Bueno, de allí algunas diferencias en cuanto al procesamiento de la información, pero finalmente entender que en realidad nos complementamos, ¿ok? Porque ambos cerebros se necesitan para funcionar mejor. Bueno, el derecho es el que nos saca a ver, nos saca de fiesta mayormente, así, ¿verdad? El derecho, digamos, es un poco más divertido, ¿verdad? Ok, entonces aquí tenemos una fotografía real. Fíjense, este es un corte sagital de, a ver, un corte frontal, perdón, del encéfalo. Entonces aquí entendemos que, por ejemplo, ok, entonces tenemos los hemisferios cerebrales, ¿verdad? Tenemos, fíjense, en este corte, miren cómo tenemos, a ver, este es un corte frontal. Y fíjense cómo lo que quitamos fue la parte que está más hacia el frente. Estamos viendo la parte que está más hacia atrás. ¿Ok? Entonces, miren cómo, a ver, lo que estamos viendo sería la parte posterior del encéfalo, ¿verdad? Miren, de hecho, como toda la parte periférica, aquí está lo que hablamos, sustancia gris, todo esto es lo que conocemos como corteza. Aquí sabemos que están los cuerpos neuronales y donde se establece principalmente las redes neuronales, porque toda esta parte que es sustancia blanca es la parte de la comunicación y ahí hay vías aferentes y vías eferentes. ¿Sí? Aquí están principalmente los axones. Vemos que tienen diferentes direcciones. Entonces, en relación a las caras de los hemisferios, esta nos sirve. Por ejemplo, la cara lateral sería toda esta cara, que en realidad no la estamos viendo porque es el corte, pero todo esto que estamos viendo aquí sería la cara lateral. La cara inferior estaría debajo, la cara media estaría por acá, y fíjense que los ventrículos ocupan una zona central aquí en el encéfalo. No lo vamos a estudiar hoy, pero bueno, forma parte de la anatomía. Luego tendríamos a los bordes. Los bordes en realidad irían en este sentido. Así, este sería un borde y por el otro lado sería el otro borde. Así que si lo cortamos así, que es como lo estamos estudiando ahorita, un corte así, en este sentido, se le llama un corte frontal. Tendríamos un borde superior, que es este puntico de aquí, que no lo vemos como línea porque el corte es diferente. Un borde inferior que está ubicado hacia afuera se llama externo y un borde inferior que está ubicado hacia adentro que se llama interno. Nosotros al principio de la anatomía, cuando comenzamos a estudiar anatomía, lo primero que hacemos es familiarizarnos con los términos. Así que de pronto yo estoy diciendo aquí externo, inferinterno. Quizá a algunos les cuesta un poquito ubicarse, pero es porque el primer tema de la anatomía es la terminología. Bueno, eso forma parte, por supuesto, de nuestros talleres, esa primera parte. Y entonces es importante eso, ¿no? Yo estoy tratando aquí de ser un poco, explicar un poco los términos. El externo iría hacia afuera, mientras que el interno trata de ir hacia adentro de la pieza. ¿Bien? Entonces, este de aquí es el equivalente a ver, a toda esta línea de acá, ¿ok? Que sería el superior. Bien, en realidad nosotros principalmente vamos a estudiar la cara lateral. Ahora, fíjense que esta serie de surcos y circunvoluciones marcan una división en general del encéfalo y del cerebro que lo divide en lóbulos. Si lo han escuchado antes, pues les resultará familiar. Tenemos aquí en la parte de adelante, esta sería la parte de adelante del encéfalo, la parte de atrás del encéfalo, y lo estamos viendo desde una cara derecha, es decir, desde una cara lateral derecha. Vemos como de este lado tenemos al lóbulo frontal, hacia la parte posterior tenemos al lóbulo occipital, luego arriba de color rosado tenemos al lóbulo parietal y aquí de color verde tenemos al lóbulo temporal. Pero, bueno, y profundo también tenemos al lóbulo de la ínsula, que está aquí un poco más profundo, que hay que separar este surco que está bien, habría que separarlo para poder ver más corteza que está más profunda y se llama ínsula, ¿sí? Lóbulo de la ínsula. Estos son los más conocidos porque son los más superficiales. Entonces, vemos aquí, para yo poder entender dónde empieza el lóbulo frontal
tengo que fijarme que aquí hay tres surcos, ¿ven? Que van de forma vertical. Esos tres surcos, pues el que está en el medio, que se, que se llama cisura central, ¿verdad? Ese que está en el medio, divide justamente de ahí hacia adelante el lóbulo frontal y de ahí hacia atrás es el lóbulo occipital. Bien, así yo sé que el lóbulo frontal va desde la cisura central hasta el polo anterior del encéfalo. Luego, más hacia atrás, aquí está una cisura que es también uno de estos hundimientos que se llama cisura, Juanes había dicho, creo que es medial, creo que eso fue hace rato, ¿verdad? A ver, esto que está aquí es la cisura parietoccipital externa, tiene un nombre largo, bueno, a veces en anatomía hay nombres así. Cisura parietoccipital externa. Cuando veamos el modelo 3B, vamos a practicar y le damos vuelta y vemos exactamente dónde está. Entonces, el lóbulo parietal iría desde la cisura central hasta la cisura parietoccipital externa, que en realidad no es completa, sino que es un pedacito y tengo que hacer una proyección imaginaria hacia abajo, ¿verdad? Luego, aquí está, esta que está aquí, ven que esta es bastante prominente y es la que yo puedo abrir para encontrar a la ínsula. Esta se llama cisura lateral, ¿ok? Tengo entonces a la cisura central y la cisura lateral. Una proyección hacia atrás de la cisura lateral me dividiría entonces el lóbulo parietal del lóbulo temporal. ¿Ven? Y así entonces tengo todas las divisiones. ¿Bien? Ahora, fíjense si lo estudiamos así. A ver, ¿será que ya ustedes podrían identificar más o menos dónde comienza el lóbulo frontal y dónde comienza el parietal? A ver, ¿será que lo piensan un poco? Fíjense entonces, lo primero que habría que ver es hacia dónde es hacia adelante y hacia dónde es hacia atrás. En realidad estamos viendo este encéfalo, cerebro, no tiene las otras partes. Este cerebro lo estamos viendo desde la parte izquierda y esta parte de aquí sería la anterior, este es el polo anterior. Hacia acá tendríamos al polo posterior, ¿sí? Como vemos, este que es el lóbulo temporal, donde tenemos a la cisura lateral, apunta hacia adelante. ¿Ven? Entonces aquí tenemos todo esto, es el lóbulo temporal y esta le hemos llamado cisura lateral. ¿Ok? También se llama cisura de Silvio. ¿Ok? Cisura lateral o cisura de Silvio. Parece un guante de boxeo, Gabriela, sí. Ajá. Ok. Luego podemos ubicar estas tres cisuras que van, digamos, en vertical o aproximadamente vertical. Esta sería la cisura central. La otra se llama precentral porque va hacia adelante y la otra se llama postcentral. Esta cisura central es justo el límite entre lo que es el lóbulo frontal, que es bastante grande, y hacia atrás sería el lóbulo parietal. Voy a mover una ventanita que está por aquí. Ok, ¿cómo ven? Acá. Ajá, entonces aquí tenemos la cisura central que divide al lóbulo occipital, al lóbulo parietal hacia atrás. Y aquí tenemos a la cisura parietoccipital externa. En realidad, el lóbulo occipital, que si hacemos una proyección aquí, es bastante pequeño. No es tan grande. El más grande sería el frontal. Y bueno, luego vemos a los otros dos que son aproximadamente iguales, parietal y temporal. Y finalmente el occipital hacia atrás. ¿Ok? Bien. Todo esto es corteza. Sabemos que está constituido principalmente de sustancia gris. Ahora, como nosotros tenemos mucha sustancia gris, como digamos seres evolucionados, esa sustancia gris como que no cabe en el espacio que tenemos en nuestra bóveda craneana y por eso se dobla así. Entonces, en realidad, si pensamos un poco, los seres que tienen un mayor número de circunvoluciones son más evolucionados. Y de hecho se puede comparar cuando vemos la anatomía de, por ejemplo, los diferentes animales, vemos que los más evolucionados tienen más circunvoluciones. ¿Ok? Los que, digamos, logran tener estructuras, si se puede llamar, de pensamiento un poco mejores. ¿Sí? Ahora, esta es una fotografía real. Siempre que se estudia anatomía, yo les recomiendo que comiencen inicialmente con dibujos, luego pueden ir a fotografías y finalmente ir a modelos anatómicos en tercera dimensión. Pero deben ir en ese orden, ¿ok? Entonces aquí, claro, un poquito más difícil, ¿no? No se entiende mucho, pero si vemos, aquí hay una cisura en la parte posterior, aquí hay una cisura central y aquí hay una cisura ya más hacia la parte anterior. Si vemos que
a ver, ¿qué dijo por allí Gabriel? El guante de boxeo, como si este dedo apunta hacia adelante, ¿verdad? Entonces sabemos que esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Entonces estamos viendo a ese encéfalo desde el lado derecho, ¿cierto? Esa es la cara derecha, ¿bien? Así que entonces, esta de aquí sería la cisura central. Está señalado con el número 3. Todo esto, y bueno, se desvía un poco hacia adelante. Todo esto es la cisura central. Y de aquí hacia adelante es el lóbulo frontal. De aquí hacia atrás es el lóbulo temporal. Aquí tenemos a la cisura parietoccipital externa, que viene desde el borde, hacemos una proyección imaginaria. Y esta es la cisura lateral, que si hacemos una proyección hasta atrás, todo esto sería el lóbulo temporal. Toda esta parte sería el lóbulo parietal. Esto sería el lóbulo occipital. Y de aquí hacia adelante el frontal, que es el más grande. ¿Verdad? Bueno, muy bien. También tenemos a la ínsula, que ya hemos dicho que habría que separar a la cisura lateral para poder ver a la ínsula. Ahora, ya entendemos lo de las sustancias, ¿verdad? Esto ya lo habíamos hablado, habíamos dicho que la sustancia gris está en la parte periférica, la sustancia blanca, bueno, hacia el centro, fíjense cómo aquí hay otras estructuras. Aquí está el tálamo, los núcleos centrales. Eso se estudia más adelante, ¿sí? No es materia en este momento. Pero también la sustancia gris en sí, que forma parte de la corteza, tiene allí donde residen muchas habilidades que nosotros tenemos. Bien. Por ejemplo, miren cómo aquí, justo aquí en el medio, les he dicho, esa es la cisura central. Luego tenemos por delante la cisura central, es una circunvolución. De hecho, voy a devolverme para señalarla. Vamos a señalarla aquí. Esta es la cisura central, esta es sería la parte de adelante. Por delante de la cisura central está esta circunvolución. Esa circunvolución se llama circunvolución precentral, igual que la cisura. Circunvolución precentral. Y esta circunvolución, que es la parte regordeta, se llama circunvolución postcentral. Luego tenemos aquí el ángulo final de la cisura lateral, también es de carácter, es importante. Ahora, si vemos aquí la división funcional entonces de la corteza, miren ustedes, en la circunvolución postcentral, allí esa corteza cumple funciones principalmente sensoriales. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, primero, si de casualidad en una operación eh, con encéfalo abierto, quiero decir, se toca esta región, la persona reporta que siente en tal lugar. ¿Bien? Y hacia la circunvolución precentral, que esa sería la parte de adelante, estamos en la misma posición. Hacia la circunvolución precentral tenemos unas funciones motoras que se abarcan un poquito hacia adelante también, ¿ve? Pero sobre todo la circunvolución precentral tiene funciones motoras. Ahí es donde nosotros enviamos la orden a nuestros músculos para que se muevan. Luego, fíjense hacia la parte de la mitad hacia adelante, porque todo esto entendimos que es el lóbulo frontal. Toda esta parte más delantera del lóbulo frontal, fíjense las funciones que tiene. Planificación de movimientos complejos, elaboración del pensamiento. Se piensa que en esta región que es donde reside nuestra personalidad, incluso los límites sociales. Y se puede ver, por ejemplo, cuando una persona tiene una tumoración en el lóbulo frontal y se reseca, hay que eliminar parte del cerebro y la persona se desinhibe y cambia su estructura de pensamiento y su personalidad. ¿Bien? Miren, por detrás del área sensitiva, en la circunvolución postcentral, hacia la zona más trasera, fíjense las funciones de la corteza, coordenadas espaciales del cuerpo y su entorno. Ya hacia el lóbulo occipital, miren, en la punta del lóbulo occipital, la función es de visión, mientras que un poquito más adelante en el lóbulo occipital, fíjense que la función es de procesamiento visual de las palabras, o sea, la lectura. Miren aquí, hacia el final de la cisura lateral, aquí tenemos el área de comprensión del lenguaje y la inteligencia, también llamada área de Wernicke. Eh, Aquí está, área de Wernicke. Fíjense, comprensión del lenguaje. Yo voy a aumentar esto por si no están leyendo, pero para que puedan leer, estas son las áreas que hemos repasado, ¿verdad? Aquí, el área de Wernicke, ¿verdad? Comprensión del lenguaje. Sí, y se ve también porque, por ejemplo, una lesión aquí, bien sea por una tumoración, por un traumatismo, por una enfermedad cerebrovascular, entonces la persona no comprende el lenguaje. Aunque le estén hablando en su idioma, la persona
hace como si le estuviesen hablando en un idioma que no comprende, ¿ok? Aunque sí puede hablar, pero no entiende lo que le dicen. Y hacia esta parte también el procesamiento, digamos, de los significados, incluso desde un punto de vista visual, es decir, que yo pueda leer, al final la lectura es una transformación de símbolos, todo esto tiene que ver con ese lenguaje. Fíjense, por aquí hacia adelante tenemos el área auditiva. En esta parte, más en la punta del lóbulo temporal, tenemos las emociones, la motivación y cómo se relacionan esas emociones con nuestro comportamiento. Fíjense que esto es llamado área de asociación límbica, ¿ok? Que es toda esta parte del frente. Aquí, donde habíamos hablado de esta parte de compresión del lenguaje, también se llama área de Wernicke. Y aquí en la punta de de la cisura lateral, justo aquí en la unión entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, tenemos la formación de las palabras, la articulación llamada también área de Broca, ¿ok? Que aquí la tenemos. Área de Broca, se ponen en marcha y se ejecutan los planes y los patrones motores de la expresión del habla. Claro, eso quiere decir que si una persona tiene una lesión aquí en el área de Wernicke, sí puede articular la palabra, porque puede formar las palabras, pero no entiende lo que le dice. Bueno, normalmente si es un SB, por ejemplo, el cerebro en su corteza es bastante plástico, quiero decir, se puede adaptar fácilmente. Entonces, aunque tenga una lesión, de pronto otras áreas pueden tomar el comando e ir recuperando poco a poco. Eso es lo que sucede con el cerebro. Quizá no lo termine de recuperar en su totalidad, esa habilidad, pero con una buena guía va a recuperar buena parte de su funcionamiento. Entonces, si la persona más bien tiene una lesión aquí hacia la parte anterior, en el área de Broca, más bien allí, entonces, aunque sí entiende lo que le están diciendo, no es capaz de articular el habla. O sea, no puede decir, y cuando trata de hablar, habla como enredado, como si fuese un bebé con el lenguaje, eso se dice estropajoso, así como enredado. Bien, entonces, ok, esto finalmente es, digamos, la distribución de las funciones en general de, de la corteza. Bien, al final, fíjense en el área precentral y postcentral, esto es, digamos, como una especie de distribución de las neuronas en el área precentral. Recuerden que el área precentral es la parte motor. El área postcentral es la parte sensorial. Y esto se llama homúnculo de Penfield. Penfield fue el primero que describió esto y expresa la cantidad de neuronas que se utilizan para las diferentes áreas. Por ejemplo, el área sensorial, que es la postcentral, le hemos dicho, la voy a mostrar otra vez. Esta será el área postcentral, la circunvolución postcentral, que es sensorial. Miren la cantidad de neuronas, esto desde un punto de vista sensorial, que dedica a las diferentes áreas. Por ejemplo, miren el espacio que ocupan labios y la parte anterior de la cara, mentón, etcétera, montón de neuronas. Miren la cantidad de neuronas que se dedican a la mano, especialmente al dedo pulgar, que es el que está más grande aquí. La cantidad de neuronas que se dedica al brazo, bueno, son casi las mismas que se dedican a la mano. O sea, la mano tiene una gran importancia para nosotros desde un punto de vista sensorial. Miren el área del tronco, del cuello, miren el pie, un gran número de neuronas se dedican al pie. Y fíjense que, claro, este es un corte frontal y este sería el surco que justamente divide los dos hemisferios, surco entre hemisferios, aquí se va la corteza un poco hacia adentro. Esto es precisamente una distribución en la estructura anatómica del cerebro. ¿Ve? Miren aquí, en cuanto al área motora, ya esto sería movimiento consciente. Miren las zonas más importantes, aquí la mano, especialmente, fíjense, ahí también prevalece el pulgar. La mano tiene un gran número de neuronas motoras dedicadas a los movimientos, ya que nuestra mano puede hacer muchos movimientos muy diversos. Tiene un gran número de músculos que tienen que coordinarse de forma adecuada. Miren lo que dedica entonces al tronco, a las extremidades inferiores, miren los de la cara. Un gran contenido de neuronas dedicado a la cara. Esto se llama músculo de Penfield y luego pueden entonces abordar un poquito más. Entonces, ok, hemos estudiado de todo el contenido del sistema nervioso y sé que algunos se han venido conectando tarde y a ellos les invito en todo caso a ver la grabación. Todo esto que estamos diciendo va a estar grabado y lo vamos a estar publicando por los mismos medios en los que se enteraron
de este webinar, por allí mismo vamos a estar publicando. En la misma página va a estar publicado. Seguramente vieron que ahí están los webinars anteriores. Miren entonces, sistema nervioso central, lo que vimos fue esto, la sustancia gris dentro de los lóbulos y cómo se dividen los lóbulos y los hemisferios. En realidad, el sistema nervioso es un tema bastante largo, que bueno, todo el estudio del sistema nervioso se puede llevar incluso hasta un año. De un punto de vista anatómico, bueno, se puede dar una clase, debe ser una clase, digamos, algo larga, algo sustanciosa, pero incluso, por ejemplo, en la universidad, cuando estamos estudiando anatomía en pregrado, es decir, los estudiantes de medicina, normalmente el estudio del sistema nervioso lleva, desde un punto de vista anatómico, mínimo unos 3 meses, 2 meses, 3 meses, el estudio del sistema nervioso. ¿Ok? Bien, vamos a avanzar y quiero hablarles ahorita de... Nosotros vamos a pasar en este momento, les voy a explicar algunas cosas de Abimet y luego vamos a hacer un repaso de lo que hablamos acerca del sistema nervioso en un modelo anatómico 3D, ¿sí? Entonces, ¿qué vendrá posteriormente? Ahora, Abimet, a ver, que me gustaría que conocieran un poco esta organización. Abimet, bueno, a ver, una organización que se dedica a formar estudiantes que van a ingresar en ciencia de la salud o que están por ingresar. Y como vieron en el principio, si están desde el principio, ofrecemos este servicio a diferentes países de Latinoamérica, ¿sí? Prácticamente toda Latinoamérica. ¿Ok? Fíjense aquí, tenemos diferentes niveles de formación y seguramente algunos de ustedes, de hecho algunos de ustedes sé que ya están en los talleres de formación y otros no están en los talleres, de pronto están viendo, nos estamos encontrando por primera vez. Nosotros ofrecemos un taller de formación llamado Premedicina 1. Dentro de Premedicina 1, que es la que está de este color rojizo o ladrillo, fíjense cómo está anatomía básica, memoria de estudio, biología celular y molecular, fundamentos bioquímicos, eh, bioquímica básica. Todo esto forma parte de Premedicina 1, que es un primer paso, ¿sí? Luego tenemos Premedicina 2, donde está el resto de biología celular y molecular. Fíjense que se organizan en líneas de formación. Aquí está genética molecular, la célula humana, bioquímica metabólica, y aquí también está histología, es un complemento. Todo esto resulta de mucha importancia. A ver, yo he tenido la experiencia, porque soy docente de los primeros semestres, los primeros años, depende cómo se divida, de, de la carrera, y he tenido la experiencia de ver cómo, de hecho, a veces resulta traumático el inicio, porque a veces es difícil entender cuál es el cambio en cuanto al nivel de exigencia. Y he visto, y de hecho lo hemos comparado, hemos medido cómo las personas que se preparan previamente obtienen una mejor calificación en sus primeros semestres y luego también en los próximos años obtienen una buena calificación y normalmente terminan siendo muy buenos estudiantes. Yo empiezo el 15, dice Sebastián, el primer año de medicina. ¿Qué libro me puede recomendar? Bueno, los libros referentes a estas materias. De hecho, nosotros tenemos para nuestros estudiantes tenemos toda una biblioteca médica con más de 100 libros en plataforma que pueden descargar, usar como quieran de diferentes materias. Pero por supuesto, por ejemplo, en relación a biología, libros de biología celular y molecular. Los más conocidos son el Cooper, la célula de Cooper, también el Gerald Carp. Esos se pueden descargar en la plataforma. También en relación a bioquímica hay varios, pero tenemos el Harper, que es muy utilizado, es bastante concreto. Está el Herrera, hay varios, ¿ok? Luego de anatomía, dependiendo el tipo de nomenclatura que se utilice. Si es anatomía, digamos, con nomenclatura americana o con nomenclatura francesa. Con nomenclatura americana, probablemente uno de los mejores y más resumidos sea el Moore. Hay algunos cuando es bastante concreto, como el 3R. Y de anatomía francesa, bueno, hay un montón, entre ellos el Latarjet, el Rouvier, son un poco más amplios cuando hablamos de anatomía francesa. Bien, ok, memoria de estudio precisamente le da, digamos, esas herramientas adicionales para poder entender cómo se va, cuál es el nivel de exigencia y tengan un conjunto de herramientas adicionales para memorizar, para estudiar, para distribuir su tiempo, para planificarse mejor. Todo esto se memoria de estudio y todos los factores que afectan el proceso en sí de aprendizaje y de memorización. Este es el contenido completo de cada materia. Esto lo pueden conseguir en nuestra página web cursosabimed.net, que seguramente la conocen. En nuestras redes sociales igual el enlace para nuestra página web. Deben saber ya que nuestras redes sociales son
@cursosavimed y existe .be, .lat y también @mi premedicina. Este es también el programa de formación para premedicina 2, lo cual es altamente recomendado, ¿sí? Aquí está un ejemplo del modelo anatómico 3D. Este es un fragmento de una clase que damos de hecho, vamos ahorita a ese modelo anatómico. Esta es una clase que nosotros damos. Uy, dice que no lo lee porque como preparé estas diapositivas para ustedes, entonces no me traje el archivo, pero podemos ir directamente al modelo 3D. Voy a detener la grabación porque seguramente va a estar. Ok, entonces aquí tenemos, si de todas formas pueden confirmarme si ven, ¿verdad? Yo supongo que sí lo hacen. Aquí tenemos el encéfalo completo, ¿verdad? Siempre es bueno luego de ver la parte teórica afianzar aquí. Ahora, vamos a ver. ¿Será que ustedes me pueden decir? Voy a cerrar esto aquí que es mejor. A ver, ¿qué podría yo estar señalando? ¿Verdad? Vamos a centrar esto. Dice, se ve bien, gracias, Josefa. Fíjense entonces, si vemos aquí, a ver, ¿perciben los tres surcos verticales? A ver, si yo señalo, por ejemplo, aquí, ¿qué estaría señalando? ¿Será que alguno de ustedes puede decirme qué estoy señalando allí, en este punto? Recuerden que La nosotros cintura central. la cisura central. En realidad, aquí en la punta será la circunvolución postcentral, ¿verdad? Aquí vemos, fíjense, una línea vertical, aquí vemos otra línea vertical y aquí vemos otra. ¿Ven? Son tres. La del medio sería la cisura central, ¿verdad? Y la del medio hemos dicho que divide, eh, bueno, primero es el límite entre el lóbulo frontal, que vendría siendo de aquí hacia adelante, y el lóbulo parietal, que vendría siendo de aquí hacia atrás. Vemos ya hacia la parte posterior. Fíjense, aquí, justamente aquí, hasta aquí, llega, aquí, esta sería la cisura parietoccipital externa, y justamente de aquí hacia atrás sería el lóbulo occipital. Lo voy a dejar de verde para que vean más o menos el límite del lóbulo occipital. Todo lo que está de verde sería el parietal, ¿sí? Ahora bien, esta sería la circunvolución precentral y esta sería la circunvolución postcentral, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice por aquí. Cuando termino, me puedo decir dónde puedo conseguir el programa en 3D Cosiris. Esto se llama el Sevier, anatomía completa del Sevier. Es una aplicación de pago, ¿sí? Hay que pagar para poder visualizarla. En este caso, este es un modelo para docencia. ¿Ok? Bueno, a ver, entonces podemos ir avanzando. La circunvolución entonces precentral, recuerden que tiene funciones motoras, mientras que la circunvolución postcentral tiene funciones sensitivas, si recuerdan. Bien, entonces tenemos, bueno, eso de importancia, ¿verdad? A ver, a la orden, Cosiris. A ver, fíjense entonces, esta que está aquí le habíamos dado también un nombre específico, que era la cisura lateral, ¿verdad? Tendríamos entonces a la cisura central y a la cisura lateral. ¿Ve? Perdón, la cisura central sería esta de aquí. Cisura central y la cisura lateral, ¿verdad? Ahora, fíjense la cisura lateral, fíjense como de aquí hacia abajo tendríamos el lóbulo temporal. Y bueno, esto por supuesto marca los de arriba. Les repito, de aquí hacia adelante sería el frontal, de aquí hacia atrás sería el occipital. Aquí lo que sucede es que está dividiendo. Yo no sé si es un error del modelo, voy a señalar aquí, pero esta parte debería ser la circunvolución postcentral, ¿verdad? Ah, ahí está, ¿ves? Circunvolución también se le llama giro postcentral y esta sería la precentral. Pero la precentral forma parte del lóbulo frontal, que aquí lo están señalando aparte. Si le doy clic, todo esto es el lóbulo frontal, pero incluyendo la circunvolución precentral. Y todo esto es el lóbulo parietal, pero incluyendo la circunvolución postcentral, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos, ¿se acuerdan de las áreas diferentes, verdad? A ver, ¿qué hablábamos de la finalización de la cisura lateral? ¿Qué funciones se daban aquí? ¿Me pueden decir? ¿Qué recuerdan de aquí? Al fondo de la cintura lateral, en la parte posterior de la cintura lateral, ¿qué funciones se cumplen? Ya habíamos visto que la circunvolución precentral es motora, la postcentral sensitiva. Al final de la cintura lateral, El lenguaje y la inteligencia, ¿no? sí, comprensión del lenguaje, habíamos dicho, ¿verdad? Aquí es donde nosotros entendemos lo que nos dicen. Sí, esta parte de la corteza se dedica a eso. Mientras que la parte anterior, a ver, esto también se le llama área de Wernicke y área de Broca, mientras que la parte anterior, ¿qué funciones tenía? Mientras que una era de comprensión, la otra era motora, ¿verdad?
motora del lenguaje. Muy bien. Luego, hacia la parte posterior, ¿verdad? Nosotros teníamos, bueno, todo este lóbulo parietal se encarga de, digamos, la distribución espacial en el espacio, el entendimiento de las imágenes y toda la parte más posterior del lóbulo occipital, la visión en sí, al procesamiento de imágenes que nos vienen desde el ojo. Y también habíamos dicho que el lóbulo frontal, muy importante, porque el lóbulo frontal es donde reside nuestra personalidad, la estructura de pensamiento y hacia la parte inferior del lóbulo temporal, más hacia la región anterior, hacia este ángulo, habíamos dicho que allí digamos, se procesaban las emociones. Fíjense que si quitamos esto, vamos a quitar una mitad del encéfalo. Fíjense que aquí en realidad hay bastantes estructuras todavía por estudiar, ¿ok? Por supuesto, hemos ido hacia la anatomía superficial, pero más profundo. Hay también un montón de cosas por ver y que de hecho resultan muy importantes y muy interesantes en la ciencia de la salud. Bueno, bien. Estos modelos también los utilizamos, me gustaría compartir con ustedes brevemente. Los utilizamos pues para estudiar todos los temas de anatomía una vez que vemos la parte teórica, ¿verdad? Podríamos, por ejemplo, ir a contenido, vamos a ver, biblioteca, y, por ejemplo, podríamos cambiar a cardíaco, y está cardiovascular. A mí me encanta el sistema cardiovascular. A ver, esperen que no veo unos botones aquí. Aquí está. Y de cardiovascular es muy interesante porque incluso podemos ver la parte interna del corazón y por supuesto con todas sus relaciones. Aquí podríamos ver uno aislado. Aquí estamos viendo de hecho vemos incluso los latidos del corazón, ¿ok? Entonces aquí podemos ver el corazón en funcionamiento. Y una de las cosas interesantes de esto es que podemos ir haciendo una disección e ir estudiándolo por partes. Yo les recomiendo en todo caso, si en caso de uso de modelo 3D, ¿qué parte del cerebro afecta a la enfermedad por priones? Toda, Carlos. Todo el cerebro en general. Recuerden que habíamos hablado de encefalopatía, eso lo habíamos hablado en webinars anteriores. ¿Sí? Bien, entonces, claro, yo les recomiendo en todo caso que en el caso del uso de estos modelos 3D, siempre lo hagan en compañía de una asesoría docente que pueda explicarles sobre todo aquellas particularidades que son un poquito difíciles de entender, ¿sí? A ver, entonces por aquí en anatomía superficial ya nos habíamos quedado ya hacia el final y ya lo que queda entonces es, primero, ¿qué dudas tienen? Me gustaría, así como hizo Bruno, que hizo preguntas, ¿verdad? ¿Qué dudas tienen ustedes acerca de lo que hemos venido estudiando? Dice que no puede ser reproducido, debe ser porque está abierto el modelo anatómico todavía y se sobrecarga un poco. Ok, ¿qué dudas tienen, verdad? ¿Qué dudas tienen ustedes acerca de, bueno, en general de la medicina les podría ayudar yo, a ver, en alguna duda? Y bueno, me gustaría también que me dijeran qué cosa les llamó más la atención de todo lo que estuvimos estudiando, qué cosas no sabían, no conocían anteriormente. Y por supuesto también, pues la invitación es a que formen parte de nuestros talleres de formación. Eso, a ver, el día de mañana arranca un curso de premedicina, ¿sí? Están invitados para los que quieran participar. Pueden escribir, bueno, me pueden escribir por privado si no tienen ya el número de contacto con Yanina o Marianni, que les atienden normalmente de entrada cuando solicitan información. El día de mañana arrancamos una premedicina uno, ¿sí? Y bueno, otra de las cosas que quiero decirles es, a ver, que esto de la ciencia de la salud requiere pasión. Y uno de los mensajes que yo suelo dar a las personas es que se enfoquen en aquellas cosas que les apasionan, aquellas cosas que aman, aquellas cosas que les mueven, ¿sí? Les mueven más allá. Porque les digo algo, las carreras universitarias son difíciles. Y en ciencia de la salud, bueno, también tiene, seguramente ya saben, tiene la fama de ser un poco difícil. Pero lo cierto es que si ustedes están ubicados en el área que ustedes aman, en el área que a ustedes les apasiona, ¿sí? A Neu le llamó la atención las áreas, muy bien, las áreas del encéfalo, ¿verdad? Por aquí están comentando. Si a ustedes les llama la atención eh, las ciencias de la salud, a ver, que puede ser que en algún momento se ponga difícil, pero incluso la Biblia lo dice, el amor todo lo puede. Si ustedes están ubicados en el espacio que a ustedes apasionan, dirigidos a la meta que aman, no va a haber nada que pueda detenerlos. Van a poder siempre avanzar contra cualquier obstáculo que se les enfrente.
Ustedes van a poder avanzar, aunque tengan dudas, aunque algún momento se vuelva difícil. Si se centran en el amor, si se centran en aquello que les apasiona y los mueve de verdad, entonces todo se hace mucho más fácil, mucho más llevadero y los obstáculos se superan. Entonces yo les invito a eso, a la orden, Oriana. Les invito a eso, primero a que descubran, en caso de que ya no hayan comenzado, ¿verdad? Que todavía no lo hayan descubierto, que lo descubran, si esto es lo que realmente les apasiona. Y por otro lado, que comiencen a prepararse, porque en la medida en que le apostamos al ámbito académico, en esa medida somos mejores profesionales, ofrecemos un mejor servicio. Eso en general, buenos profesionales mejoran la salud y mejoran la sociedad. Y al final es una forma de contribuir a formar un mundo mejor, ¿sí? A ver, gracias, excelente conferencia. Muchísimas gracias, Neo, a la linda mensaje dice Oriana, gracias. Así es, voy a luchar por ese cupo universitario. Adelante, Gabriela. Sí, tal cual. Josefa, muchas gracias por todo, que esté bien, cuídese mucho. Nos estamos despidiendo. Un abrazo con todos. Les reitero nuestra invitación de formación para el día de mañana en el taller de premedicina que arranca el día de mañana y que estén atentos que más adelante vamos a estar haciendo nuevas cosas. A ver, que le apuesten al conocimiento, apuesten a aquellas cosas que aman y nos seguimos encontrando. Soy el doctor Guillermo Berbín, me consiguen en redes sociales como @doctor Berbins y a nosotros como @cursosavimed y cursosavimed.net. Un abrazo, bye bye, chao.